Gloria el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos del Perú y el mundo entero, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a predicar el mensaje de la palabra de Dios con el tema Jesucristo nos hará libres. Gloria a Dios. La verdad de Cristo nos hará libres. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Gloria a Dios. Amados hermanos y hermanas que nos escuchan, pastores, evangelistas, ministros de la palabra, este es el momento. Este es el momento de muchos hermanos, de muchas hermanas, muchos pastores se preguntan y dicen: ¿quién está hablando la verdad? ¿Quiénes están hablando la verdad? Tiene que estar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso los que están hablando de la verdad, porque todos pueden utilizar la Biblia, pero eso no le garantiza que están hablando la verdad, porque hay muchas falsas profecías, falsas revelaciones que están hablando en este momento. Y muchos dicen que Dios me ha mostrado para esta plaga, para este coronavirus. Dios me ha dicho, pero lo que está escrito en la palabra de Dios está cumpliendo. El Señor fue bien claro y habló bien claro. Y dijo: habrían terremotos, habrían guerras, hambres, hambrunas en diferentes lugares, pestes, pestilencias. Gloria a Dios. Y todo esto es la profecía de Dios. Es la profecía de Dios, las señales de los últimos tiempos, donde el Señor Jesucristo está advirtiendo a su iglesia de todas las naciones, a su iglesia de todo el mundo, porque la iglesia del Señor está en todo el mundo. Así como hay hermanos en cantidad, Dios tiene un pueblo escogido, un remanente pequeño que son fieles a Dios. Porque muchos no quieren obedecer a Dios. Muchos son rebeldes. Utilizan la Biblia para defenderse. Utilizan la Biblia para escudarse. Pero gracias a Dios, hay siervos, hay siervas, hay pastores, hay evangelistas, hay ministros de la palabra que están haciendo la voluntad de Dios, como Dios nos dijo: el que hace mi voluntad tendrá parte en mi reino. Estará con nuestro Señor Jesucristo. Entraremos al reino del Señor. Iremos a la patria celestial. Gloria al nombre de Dios. Aquí Jesucristo está hablando. Dice claramente, Jesucristo estaba hablando a los judíos. Dice la palabra: gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Cristo glorioso. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Gloria a Dios. ¿Y qué le estaba diciendo a los judíos? Una parte de los judíos habían creído en nuestro Señor Jesucristo, que era el Salvador, que había sido el enviado, que había sido el Redentor. Gloria a Dios, el Salvador para todo el universo está en nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos judíos creían en el Señor Jesucristo y Jesús le dijo claramente: ¿quieres ser mis discípulos? Tienes que permanecer en mi palabra. Tienes que obedecer. Tienes que hablar la verdad. Dejar la mentira. Dejar el pecado. Porque el pecado, cuando hablamos del pecado, estamos hablando de todo tipo de pecado. Gloria a Dios. Porque muchos piensan que pecado solamente es una cosa. No. Pecado es todo lo malo que hace el hombre. Todo lo perverso. Eso es pecado. Pecado es mentir, robar, engañar, estafar. Pecado es que eres una lesbiana, homosexual. Pecado es que matas, que engañas, que estafas. Pecado es estar en el adulterio, en la fornicación, ser orgulloso, ser soberbio. Gloria a Dios. Todo lo malo es pecado. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo dijo: si verdaderamente crees, el Hijo de Dios te va a libertar. Aleluya. El Jesucristo vino para libertar. Vino para salvar. Aquí entonces Jesús dijo, entonces Jesús lo dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahora nos dice a nosotros, a todos los predicadores de todo el mundo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué significa esto? Hacer la voluntad de Dios, no hacer nuestra propia voluntad, porque cada uno piensa hacer su propia voluntad. Utiliza una parte de la Biblia para escudarse y para defenderse. Nosotros tenemos que escudriñar toda la Biblia, gloria a Dios, y hacer la voluntad de Dios. ¿Está haciendo la voluntad de Dios? Usted que predicas, ¿estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo tu propia voluntad? Gloria a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos de la inmundicia y que nos santifiquemos. Eso es la voluntad de Dios, que hagamos la voluntad de Dios. Obediencia quiero más que sacrificio. Usted se pregunta, y hay muchos hermanos que se preguntan en el mundo entero: ¿es cierto que muchos profetas están hablando? ¿Es cierto que muchas profetisas están hablando en el día de hoy? La multitud que están hablando, esos supuestos profetas falsos y profetisas falsas, están profetizando mentiras, que Dios nunca le dijo nada, y están hablando sus propias ideas, sus propios pensamientos. Gloria a Dios. Y Jesucristo nos dice: si quieres ser mi discípulo, habla la verdad. ¿Estás hablando la verdad? ¿Dios te dijo? ¿Dios te habló? ¿O estás hablando de tu propia mente? ¿Estás hablando lo que te parezca, lo que te conviene? ¿Quieres impactar a los que te escuchan? Y Dios nunca te dijo. Por eso este mensaje es que nos confronta. Jesucristo nos dice: habla la verdad. Y si verdaderamente Jesucristo nos ha libertado, siempre hablaremos la verdad. Estoy seguro que Dios habla, Dios revela, pero sus revelaciones de Dios son precisas y claras. No son adivinanza o adivinos, como muchos están adivinando y ponen a decir que Dios le dijo. A multitud de supuestos profetas Dios no les habló. Gloria a Dios. En el tiempo de antes habían cantidad de profetas que profetizaban falsamente. En el día de hoy también.
Por eso Dios nos está advirtiendo y nos dice, la verdad nos libertará. La verdad de Cristo te libertó. ¿Estás hablando la verdad, pastor? ¿Estás hablando la verdad, evangelista? ¿Estás hablando la verdad? Usted que te haces llamar profetisa, profeta, apóstol. Gloria a Dios. En estos últimos tiempos, lamentablemente, muchos falsos apóstoles empiezan a contradecir lo que Dios hace. Y dice que ellos supuestamente están declarando, están cancelando lo que Dios está haciendo. Dios está corrigiendo a todos los moradores de la tierra porque la maldad ha llegado a la presencia de Dios. La maldad, escucha los predicadores, la maldad ha llegado a la presencia de Dios. Tanta corrupción, tanta maldad en la tierra. Gloria a Dios, ha llegado a la presencia de Dios. Y Dios está corrigiendo. Dios está dando oportunidad a todo ser humano de la tierra que se arrepientan, que dejan el pecado, que dejan toda la falsedad, toda la inmundicia. Es un asco para Dios todo el pecado que está en esta tierra. Y muchos están con mentiras, con falsedades, supuestamente profetizando, supuestamente confesando, supuestamente diciéndole, Señor, nosotros estamos en contra contigo. ¿Por qué mandas tu juicio? ¿Por qué mandas las pestes? Nosotros no aceptamos, cancelamos, declaramos estos pedazos de criaturas quieren decir a Dios lo que debe hacer. Dios no pide permiso a nadie. Si pone su oficio, pone su oficio. Si tiene que corregir a sus hijos, tiene que corregirlo. Tiene que disciplinarlo porque nos ama. Dios nos ama. Dios quiere salvarnos. Dios quiere que reconozcamos nuestra maldad, nuestro pecado. Ha llegado a la presencia de Dios. En lugar de estar profetizando falsamente, humíllate, arrepiéntete, deja el pecado, deja la estafa. Aunque muchos se molestan cuando hablamos la verdad, no interesa que se molestan. Se amargan, les duele, que les duele la palabra para que se corrigen. Mira lo que dice Dios a los judíos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios, la verdad está en Cristo. Y si somos de Cristo tenemos que hablar la verdad y no mentir y no engañar al pueblo para impactar a la gente que quiere escuchar. En este tiempo hay hermanas, hay hermanos que necesitan la palabra, que necesitan ser confrontados con su pecado, con su maldad. Y Jesucristo fue bien claro. Respondiendo, dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Gloria a Dios. Esto no entendían estos judíos. Gloria a Dios. Habían creído en el Señor Jesucristo, pero ellos pensaban que Jesucristo le va a acariciar porque Jesucristo le confrontaba contra su pecado. Gloria a Dios. Y dijo, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libre? Jesús le respondió, Jesús les dijo, Jesús le respondió, de cierto, de verdad y de verdad lo digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Gloria a Dios, de verdad lo digo, todos aquellos que están mintiendo, es pecado. Todos aquellos que están profetizando falsamente es pecado. La Biblia es clara. La Biblia es muy claro. El Espíritu Santo de Dios nos guía la verdad para decir la verdad. Para decir que todo morador de la tierra que reconozcan su pecado. Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza y nos ama y por eso nos está corrigiendo. Por amor, porque nos ama, nos está disciplinando, porque tanta maldad en los hogares, en la familia, en los países, y cada país
ha cometido tantas maldades, tantos pecados. Usted me va a decir que Dios no está metiendo los oficios a los países que han aprobado a los homosexuales, que han aprobado casarse entre lesbianas, casarse con su perro, la corrupción, la maldad, el engaño, la estafa. Están muchos cómo consiguieron dinero con estafas, con engaños. Se hicieron millonarios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso Dios dice, esclavos son todos los habitantes de la tierra que están en su pecado, son esclavos de su pecado. Y Dios quiere libertarte. El verdadero libertador se llama Jesucristo. Nadie puede libertarte, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso te hablamos con el amor que Dios nos ha dado para que se salven, no para que se pierdan. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El Cristo glorioso nos dice, todo el que está en el pecado es esclavo del pecado. Usted que está en el pecado, eres un esclavo del pecado. Dios te quiere libertar. Y dice claramente, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está el mensaje para todo ser humano de la tierra y para muchos que se han apartado del evangelio verdadero, santo y puro, porque Jesucristo nunca predicó el evangelio de la perversión. Jesucristo siempre predicó el evangelio de santidad, de pureza. Le desmascaraba a los fariseos, saduceos, le decía cueva de ladrones. Gloria a Dios, le decía su verdad. Y ahora porque predicamos la verdad, porque le decimos a los ladrones pastores que no roben, ¿te molestas? Que te molestes, pero arrepiéntete, reconozca tu pecado. Jesucristo te va a libertar. Si verdaderamente te vas a arrepentir al Señor Jesucristo, Él te va a libertar. Seréis verdaderamente libres del pecado. Estamos a las puertas del arrebatamiento. Cualquier momento va a acontecer el arrebatamiento. Ya no vamos a ir a la patria celestial y Dios no va a llevar una iglesia que está manchada de pecado. Dios va a llevar una iglesia que está en santidad. Gloria a Dios. El mensaje de santidad ya no se predica en estos últimos tiempos. Pero gracias a Dios unos pocos pastores, pocos evangelistas que están predicando de santidad. Bendito sea el Señor. Todo solamente es psicología. Es inventos, muchas falsas profecías, en lugar de predicar la palabra. Bendito sea el Señor. Dice claramente, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Y dice claramente, y si sois descendientes, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesucristo le confrontaba a los judíos y le decía, ¿por qué entonces si dices son descendientes de Abraham, que ustedes obedecen? ¿Por qué me procuras matarme? Gloria a Dios. Y pensáis que eres hijo de Abraham. ¿Por qué? Cuando les digo su verdad, cuando le confrontaba a los judíos, tenían odio en su corazón, querían matarlo. Bendito es el Señor. Es lo mismo ahora. Los predicadores que predicamos contra todo pecado, contra toda maldad que están cometiendo. Hay pastores que han violado. Hay profetas falsos que han violado, han hecho aberraciones, han cometido pecados. Y muchas veces la ley del país no ha actuado contra ellos. Porque como tienen dinero, pagan. Son unos corruptos. Y Dios está llamando al arrepentimiento, que dejan el pecado y muchos siguen cometiendo maldades. Han tomado la autoridad de ser
pastores, que nadie le puede decir nada, apóstoles, profetas, estos corruptos rendirán cuenta delante del Señor. Y su hermano no se callará de decirlo su verdad, de decirlo que se arrepientan, que Dios lo ama, Dios quiere salvarlo. No podemos callar. Cristo no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. No podemos avergonzarnos. El que se avergüenza de la verdad de Cristo. El Cristo nos dice, habla mi palabra, predica de arrepentimiento a los impíos, a los mundanos, y los impíos que son los cristianos que se han apartado, gloria a Dios, que se han apartado del evangelio. Y dice claramente aquí, estos judíos le querían matar a Jesucristo. Jesucristo conoce la intención de su corazón y le dijo, porque no haya cabida en vosotros, porque no le gusta que le exhorta, que no le gusta que le diga su verdad. Y dice, yo hablo lo que he visto de mi Padre, y vosotros hacéis lo que has oído de vuestro padre el diablo. Estos judíos hacían la voluntad de su padre el diablo. Por eso es sencillo de diferenciar todos aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios, están haciendo la voluntad de Satanás, por más que predican, por más que están hablando, por más que diga, Dios te ama, arrepiéntete, reconozca tu pecado. ¿Cómo puedes predicar de arrepentimiento si no has dejado el pecado? Bendito es el Señor. Alabado es el Cristo glorioso. Usted dirá, hermano, el mensaje es fuerte. Así predicaba nuestro Señor Jesucristo. Así predicaron los verdaderos profetas, los verdaderos predicadores. No tenemos miedo a nadie. No tenemos miedo a nadie. No tenemos miedo al diablo. Gloria a Dios. Estos mensajes son para edificación, para corrección. Estamos en el tiempo final. Estamos en el tiempo que Dios nos va a llevar a la patria celestial. ¿Acaso te va a llevar porque estás mintiendo? ¿Acaso te va a llevar porque estás profetizando falsas y mentiras? Dios no va a llevar ese tipo de cristianos. Por eso el llamado es que todo cristiano se santifique. Aleluya. Y que habla la verdad. Si Dios no te ha dicho, no tienes por qué inventar inventos baratos. Si Dios te ha dicho, entonces Dios habla claramente. Habla preciso, conforme a su palabra. ¿Para qué? Cuando Dios habla, advierte a los presidentes de las naciones, a los pastores, a los predicadores que han estado apartados del evangelio, han estado haciendo su imperio aquí en la tierra, han estado haciendo riqueza en la tierra, gloria a Dios, han estado haciendo tantas maldades y Dios está airado. Dios está corrigiendo. Gloria a Dios. Y dice la palabra, la verdad os hará libre. Habla la verdad. Arrepiéntete. Reconozca tu pecado. Habitante de toda la tierra, hay que humillarnos delante de Dios. Hay que estar en oración. Hay que estar en clamor. Y las oraciones tienen que ser correctamente bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía por senda de justicia por amor de su nombre. Nosotros no podemos orar lo que pensamos, lo que queremos. Y no decirle, Señor, ¿por qué mandaste el vicio? Reprendemos, exterminamos, confesamos, declaramos. Nadie puede decir a Dios nada. Cuando Dios pone su oficio, gloria a Dios. ¿Quién le va a decir a Dios, Señor, por qué haces? Dios sabe lo que hace. Dios nos ama. Gloria a Dios. Así como el padre que ama corrige a su hijo, corrige a su hija. Pero el padre que no ama, no le interesa que se pierda, que esté perdido. Gloria a Dios. He aquí el mensaje de Dios.
Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Por eso, amados pastores, amados evangelistas, amados misioneros, ministros de la palabra, conferencistas, gloria a Dios. Dios nos ama. Hay que hablar la verdad. Hay que hablar la verdad. En lugar de estar predicando los pastores, los evangelistas, predicando el evangelio de Cristo, muchos solamente repiten la noticia de lo que dicen los periodistas. Para eso tenemos los periodistas. Gloria a Dios. Los periodistas, su trabajo es informar la noticia, lo que está pasando en el mundo. Gloria a Dios. Y nosotros, los predicadores, tenemos que estar dedicados, tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando para que el Espíritu Santo nos guía, para que el Espíritu Santo nos habla, para hablar al pueblo, para hablar a la nación, para hablar a este mundo perdido. Este mundo perdido necesita el amor de Dios, necesita la palabra. Para eso Dios te levantó como predicador, como predicadora, como pastor, como evangelista, como ministro de la palabra. Te levantó para que predicas la palabra. Aleluya. Y no para que repitas lo que los periodistas están diciendo. Gloria a Dios. Tomamos una parte de lo que vemos en la noticia, pero nosotros los predicadores no podemos estar repitiendo lo que dicen los periodistas. Gloria a Dios. Hay que hablar la verdad. Hay que hablar de santidad. Hay que hablar de pureza. Gloria a Dios. El juicio de Dios. Dios va a castigar a este mundo perdido. Todo aquel que no hace su voluntad no entrará al reino de los cielos. Se quedará para la tribulación. Y esto en la tribulación será algo terrible, algo desesperante. Esto lo que estamos pasando es principio de dolores. Este coronavirus es principio de dolores. Lo que viene después que la iglesia nos vayamos a la patria celestial y todos los niños de todas las naciones se lleva el Señor y somos levantados con poder a la patria celestial. En la tribulación no va a haber comida que comer. Será algo desesperante. La muerte huirá de vosotros. Ahí por el hambre vas a quererte morir. ¿Qué va a pasar? No vas a poder morir fácilmente. Lento será la muerte. Dios te quiere librar. Dios quiere librar a los presidentes del Perú y del mundo. Dios quiere libertar a los policías, a los profesores, a los maestros, a los congresistas, a todos los habitantes de toda la tierra. Quiere salvar Dios. Dios te quiere salvar. Usted que me está escuchando, recibe a Cristo en tu corazón y sálvate. Encuentra la salvación en Cristo Jesús. El centro de nuestra vida es Jesucristo de Nazaret. Él es el único Salvador para este mundo perdido. Este es el momento donde vamos a orar. Vamos a reconocer nuestros pecados. Vamos a confesar nuestros pecados, que hemos pecado delante de Dios. Pastores, ministros de la palabra, hermanas, usted que es nuevo, que no conoce nada de Dios, está escuchando el mensaje. Reconozca tu pecado. Acepta a Cristo como tu Salvador. Y vamos a orar. La palabra de Dios quede en sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor del cielo y de la tierra, hemos predicado tu palabra, Señor, la verdad nos hará libres. Oh Dios poderoso, Dios eterno, ahora en este momento, Señor, oramos por aquellas personas, por aquellas amigas, amigos que están reconociendo su pecado en cualquier parte del mundo que nos escucha, Señor. Ahí están postrados. La palabra le ha confrontado que este mundo lo queda poco tiempo. Señor Dios mío, escribe a todos los que están arrepintiéndose de su pecado y su maldad sus nombres en el cielo. Escribe con letras de oro y sella con una gota de tu sangre, Señor. Dios poderoso, tenga misericordia, mi Dios, de todos los habitantes de toda la tierra. Misericordia, Señor. Misericordia, Cristo amado. En el nombre de Jesús hay poder en tu palabra. Gracias, Padre.
Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias a nuestro Dios. Amados hermanos y amigos y amigas, usted que recibió a Cristo en su corazón y usted, ministro de la palabra, que estabas apartado del evangelio, volviste al camino del Señor para ser fiel. Hay que ser fiel a nuestro Señor Jesucristo y Cristo nos dará la corona de la vida. Bendito sea el Señor. Él nos espera para llevarnos a la patria celestial. Dios los bendiga. Dios los guarde en el nombre de Jesús.